Vos hablaste de prioridad, hablaste de Rosario, tienen temas peores de seguridad. Sí. Yo te aclaro que hace 30 años que vivo en Figuera. Sí. Para nosotros, un robo de bicicleta, un robo de moto, un robo a mano armada, como ocurrió acá hace en poco tiempo en un negocio de telefonía, es grave. ¿Y por qué te digo? Porque yo trabajé toda mi vida en Rosario. Está bien, pero eso yo En eso vamos a disentir, pero podemos no tenés que discutir. disentir conmigo, porque yo estoy hablando del tema del Ministerio de Seguridad. No es lo mío, yo voy a defender mi inspección y mi pueblo. Pero yo te estoy hablando cómo viene el tema. O sea, podemos quiero que aclare, no, pero yo te estoy diciendo cómo viene el tema. Que en eso vamos a disentir, igual que la cantidad de gente. No puede haber un vigilante, una vigilanta por día, que yo sé que no es culpa tuya, ni culpa de Clemente, ni culpa del jefe de unidad regional. Pero como le dije a Stangoni sentado acá 2 minutos, si yo te tengo que acompañar al Ministerio de Seguridad a hacer un planteamiento de la zona, yo te puedo asegurar que me la sé de memoria la zona. Está bien, pero no estamos... No solamente por haber trabajado. No estamos hablando de eso. Acá el tema... Estamos hablando de seguridad, pero no de seguridad, no de discutir tema político, pues yo no vengo a discutir tema político con vos, ni de lo que conocés, porque yo también conozco tanto como conocés vos. ¿Algo te parece que la seguridad no es política? ¿No un tema político? Estamos hablando de que acá falta gente, pero yo estoy diciendo cómo se está manejando el ministerio. Va a sacar gente, van a mandar. Las necesidades no son las mismas, por más que te guste o no te guste, no son las mismas necesidades que puede tener una comisaría 19 a las 11 de Figuera. Se está mandando gente, se pidió los móviles, como hablamos, que necesitamos, el Corsa está muy lindo, el auto, pero necesitamos una chata para el campo, está pedido, supuestamente lo van a dar cuando tengan la provisión de vehículos. Los móviles no duran mucho en lo que es la policía, porque el desgaste es muchísimo, pero se está teniendo, lo van a dar móviles. Un efectivo ya mandaron, yo sé que no es mucho, pero un efectivo mandaron. La idea es que sigan mandando efectivo, en todo lado falta y van a seguir mandando. Van a mandar la chata, supuestamente está prometida que la van a mandar una chata también. Puede haber un mejor empleado de esa guardia, que vos sabés que lo puede haber, un empleado laburante que se mueve, saltó, fue, capaz que lo corrió solo, como ya ocurrió en Figuera. Entonces la gente tiene que saber estas cosas, que hay buenos, regulares y malos empleados. Yo lo puedo decir. No son todos muy buenos en la policía. No fueron en mi época, no lo van a hacer ahora y no van a hacer en el futuro. Pero yo lo que quiero que entiendan también es que estamos hablando de que las señoras son liberadas, yo estoy seguro que no saben ni qué significa. Es un hecho trágico que le pasó a la hija, que la pasó mal, y la entiendo, porque no debe ser nada lindo, la pasó mal. Pero no tenemos un hecho de eso todos los días. Entonces, si vos me decís que todos los días se roban todos los locales, todos los días es un desastre. No, pero no está hablando todos los días. No, pero a veces un hecho al año. Bueno, entonces, no es trágico y no es la inseguridad y la zona liberada porque pasó un hecho de robo. Sí hay que tratar de evitarlo. Es trágico para el que no le tocó. Pero por eso, a mi hija le tocó también, 2 veces, 2 veces. Bueno, yo le voy a explicar lo que pasa con eso. Por eso yo sé lo que yo entiendo todo eso. Si hubiera pasado a mi hijo estaría igual, porque todos tenemos hijos, todos pasamos la misma situación. Pero estamos hablando que no es una localidad donde la inseguridad está al pie del día, no tenemos un desastre, está fuera de control, como dice usted, zona liberada. No, es un local también, le tocó a su hija como le podía tocar a cualquiera, pero fue un hecho, y es como dice Torres, es un hecho al año a lo mejor. Yo se lo voy a decir a él. No estoy más allá del bien y del mal, en el buen sentido de la palabra. Yo sí lo puedo decir, Stangoni. Yo sí. Y en privado, Rubio le va a decir, sí, es verdad lo que dice. Él puede hacer eso. Yo tengo una carrera por delante todavía. No la tiene Rubio, no la tiene Clemente. ¿Me entendés? Yo ya culminé mi carrera. Hice cosas del ministerio muy finitas que no viene el caso acá. Que yo tengo que decir, yo quiero por lo menos que me manden un hombre más por guardia. Y no me mandé, como decís vos, una chata toda rota, que a lo mejor era la chata de Gula, hoy detenido, preso, y la usó y la rompió toda. Eso fierro no sirve. Chivate, tenemos 2 móviles, creo que están en buen estado los 2 móviles, Clemente, vinieron 0 kilómetros en su momento. De última, sin cambio, bueno, llévate un móvil que a lo mejor a una comisaría de Rosario, a una azul le sirve, un vehículo nuevo, y dame una nueva a mí. Entonces me manejo con un móvil para la ciudad, la chata para la ciudad y el campo, pero eso se lo tiene que explicar alguien que haya estado adentro, haya trabajado en la calle, ¿me entendés? Yo me ofrezco públicamente, y lo mismo que le dije a Mariana entre 100 personas o éramos más, no me acuerdo quién era el comisario que estaba en esa reunión.
William Espola. William. Yo tengo mi jubilación, gracias a Dios, buena jubilación. Yo no quiero dinero, no quiero sueldo, no quiero nada. Como nunca en 30 años cobré nada de Figuera. Y vos sabés que estuve en muchas instituciones porque era joven y en algunas cosas me acompañé. Nada, no lo hago por ningún interés. Vos tenés que ir en lo que sea seguridad, me llamás media hora antes, yo te voy a acompañar. Pero no solo para Figuera, ¿eh? Pues yo tuve contacto, yo sé que a lo mejor Pico Pascual, Mayra que está ahí, o el camarógrafo. Yo ya tuve entrevistas con el gobierno de Arroyo, tuve pequeños contactos, no mucho con el gobierno de General Lago. Esto es para hacer un trabajo que se una, como sé que se están uniendo, porque lo sé que vos te estás uniendo con varios intendentes. Pero muchachos, tiene que ir alguien que sepa el tema. Pero tuve en la 18, que es mi barrio, y donde vive mi familia, y me quedó mi casa heredada de mi padre, creo que tuviste en la 18, hizo un muy buen trabajo. Pero si yo tengo que disentir con Rubiola hoy acá, también voy a disentir con el gobernador, con el ministro de gobierno, con el ministro de seguridad. Porque tengo, y con Puyaro, muchachos, yo te lo dije acá, el primer comisario general que se sentó a hablar con Puyaro antes de ser ministro de seguridad, en la oficina del frente al PAPI, fui yo. 2 horas. 2 horas. Pero yo sabía cómo entraba Puyaro, y todos lo sabemos, que quedaron varios actores del anterior ministro de seguridad que estaban. Por eso hay cosas que no se pueden decir acá al público. Que yo no los acompaño y no los quiero en el equipo de seguridad. Y vos sabés a lo que me refiero. No, yo no puedo trabajar